¿Ya la logran ver? ¿Se ve? La vesícula, ¿no? Entonces son enfermedades que se manifiestan con vesículas. Dentro de esta familia de los poxvirus se encuentra el género ortopoxvirus, ¿verdad? Que en general son virus grandes que contienen material genético de ADN de doble cadena. Y algo que caracteriza a este grupo es que se multiplican en el citoplasma, ¿verdad? No entran al núcleo de las células. Y algo también importante es que hay protección cruzada entre estos gérmenes, ¿verdad? Si yo me enfermo de humana, pues esos anticuerpos que genera mi organismo me van a proteger contra la viruela símica y contra la viruela bovina, ya que pues se parecen mucho en general. Y entonces, bueno, pues es una larga lista de virus que pueden contagiar a los humanos. Algunos de ellos se transmiten entre humanos, otros tienen reservorio en la naturaleza, en otras especies animales, como podemos ver aquí. Vean, pues una de las enfermedades que azotó a la humanidad en el pasado, que mató pues millones de personas, ¿verdad? A lo largo de la historia. Se habla que la viruela humana pues fue la causante de que fuéramos conquistados por los españoles, ya que causó gran mortalidad, ¿no? Tenía una mortalidad de alrededor del 30%. Y pues este virus de la viruela humana, pues no tenía otros reservorios en la naturaleza, solamente los humanos eran los portadores, y esto hizo posible su erradicación en el planeta, ¿no? A diferencia de COVID que vemos ahorita estamos padeciendo todavía esta pandemia. El COVID puede infectar a otras especies animales, muta mucho, cambia, lo hemos visto con las vacunas, como estas pues dejan de protegernos, ya que el virus cambia y esos anticuerpos pues ya no nos protegen. Eh, y esto pues hizo que se pudiera erradicar la viruela, ya que era un virus muy estable, las vacunas pues eran efectivas, no había otros reservorios naturales y eso permitió su erradicación a nivel global, ¿no? Es una de las enfermedades que se han erradicado del planeta, aunque todavía existe pues en laboratorios, ¿verdad? De experimentación, sobre todo de tipo militar. Y como pueden ver, pues hay otros virus dentro de este grupo, de este género, ¿verdad? Y que en general, pues se consideran zoonosis, ¿no? Zoonosis quiere decir que estos virus pueden infectar a otros animales y pueden ser transmitidos de estos animales a los humanos. Y entonces pueden ver aquí, ¿verdad?, como los reservorios en la naturaleza, pues son variados y muchos de ellos pueden ser transmitidos de otras especies animales a los humanos. Aquí tenemos este virus de la vaccinia, ¿verdad? Que es importante porque pues se piensa, de hecho así fue, se obtiene de la viruela bovina, ¿no? Jenner, ¿verdad? Un médico inglés, se da cuenta que aquellas mujeres que ordeñaban a las vacas y que el virus estaba en las ubres de las vacas, ¿verdad? Se contagiaban por este virus y tenían protección después contra el virus de la viruela humana. Y entonces se ha venido trabajando con él a lo largo de las décadas, ¿verdad?, pasadas, y de aquí se han obtenido las vacunas para la viruela y en este momento pues están siendo útiles para protegernos contra la viruela símica, ¿no? Y esto debido a esta inmunidad cruzada que existe entre estos virus. En el caso del virus de la viruela símica es un virus largo. Se dice que este grupo de virus son virus muy largos. Ya mencionamos que posee un genoma de ADN y se han identificado tres clades o tres tipos principales, ¿no? Uno que se asoció a brotes en el África Central y que pues también se le ha relacionado al Congo, ¿verdad? Al país del Congo. Y entonces la Organización Mundial, para evitar pues estigmatización y señalamientos, ¿verdad? De que así como hablaron de la influenza H1N1 en el 2009, que era la influenza mexicana, y el COVID pues era el virus chino, y pues también la OMS trata de evitar esto
Y entonces, pues ahora en el futuro, pues se están buscando nombres para este virus. De hecho, por ahí había la propuesta que se llamara el virus Trump. Y así, pues están buscando su nombre definitivo, pero la Organización Mundial de la Salud pues las ha clasificado también como clade 1, la que son de África Central, y los virus del África Occidental, el clade 2, y recientemente este clade 3, que es el causante del brote actual. Creo que ya han hablado acerca de pues, cuál ha sido la situación epidemiológica en ponencias previas. Vamos a ser breves en esto. A partir del 13 de mayo, varios países que nunca habían tenido casos de viruela símica empezaron a reportarlos. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, el primero, había el 23 de julio, la declara como una emergencia en salud pública de importancia internacional. ¿Verdad? Es una enfermedad que se va a extender en diferentes países del mundo. Esto no es algo nuevo, esto pues ya se ha presentado con ébola, por ejemplo, con el Zika, con el COVID en un principio, ¿verdad? Antes de declararlo pandemia. Esta, como ya han comentado, pues no es una enfermedad nueva, ya vienen reportándose casos en el pasado, se considera una enfermedad reemergente, o sea que nuevamente está agarrando impulso y se está extendiendo por varios países del mundo. Ya habían comentado también que una de las regiones más afectadas pues ha sido América, seguido por Europa. Aquí vemos la curva epidémica de casos en México hasta el 4 de octubre. Tenemos 1,968 casos confirmados. Aquí vemos la curva. Algo que caracteriza esta enfermedad es que su tiempo de replicación es lento. A diferencia de COVID, que en pocos días, 3 días, pues ya podemos tener un brote, ya tenemos varios enfermos. Aquí los periodos de incubación son un poquito más largos y entonces la duplicación de casos pues lleva un tiempo mayor, ¿no? Sin embargo, pues vemos cómo el incremento de casos es una constante. Y aquí vemos pues los estados, prácticamente 31 estados de la República Mexicana han reportado casos, ¿verdad? Destaca pues la Ciudad de México con el mayor número de casos, Yucatán también, Jalisco, y en el caso de Oaxaca pues tenemos 7 casos ya confirmados. Podemos ver las tasas, ¿verdad? Por 100,000 habitantes. Y uno de los grupos de mayor afectación es el grupo etario entre los 30 y 39 años, como podemos ver aquí. También pues les siguen de 20 a 29 y de 40 a 49. Sí, vamos a ver ahorita por qué se ha presentado así estos brotes, pero también pueden verse afectados niños y adolescentes, ¿no? Entonces va a suceder algo similar a lo que vimos con VIH en un principio, que tendía a afectar más a poblaciones de hombres que tenían sexo con hombres. Se hablaba de las 4H, si ustedes recuerdan, ¿no? Que eran homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y pacientes en hemodiálisis, pero después pues se generalizó la enfermedad. Entonces es muy probable que con esta viruela símica también vaya a suceder algo parecido. Y en cuanto al género más afectado, pues vemos que prácticamente el 98% de los afectados, de los casos confirmados, se presenta en hombres más que en mujeres. Ha habido dudas a lo largo de esta epidemia sobre qué tanto va a llegar a extenderse la enfermedad. Y esto depende del número reproductivo básico, ¿verdad? Para COVID, por ejemplo, en un principio se hablaba de que por cada caso confirmado se esperaba se contagiaran 3 personas más. Y luego, pues esto, conforme fueron mutando el virus, apareció Delta y luego Omicron, pues este número reproductivo aumentó, llegándose a comparar al sarampión, que es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, que se habla de por cada caso se contagian de 16 a 19 personas, ¿no?
Y pues prácticamente en estos momentos, pues ya hemos tenido, la mayoría de la población hemos tenido contacto con COVID. En el caso de la viruela símica, pues no se sabe, los reportes previos hablaban de 1.3 a 1. Entonces, mientras sea menor a 1, pues la enfermedad no se espera se extienda, ¿verdad? Porque por cada caso, pues se contagia menos de otra persona y entonces la epidemia termina. Una de las ventajas o desventajas de esta enfermedad, decíamos, es que el periodo de incubación es lento, puede ser lento. Y la transmisibilidad es larga, eso podría ser una desventaja, ¿no? Ya que una persona pues tiene un periodo largo que puede estar contagiando. Lo que habíamos comentado, los casos se estiman que se replican cada 20 días y esto podría ser ventajoso también porque permite advertir a los contactos, ¿no? Pero sin embargo, como vamos a ver, muchas veces no existe el antecedente de haber tenido un contacto. Les voy a presentar casos. Ya se mencionó esto también antes, el virus de la viruela símica fue aislado por primera vez en 1958, que fueron trasladados de África a Dinamarca con fines de experimentación. Ahí se identifica por primera vez el virus. Y el primer caso humano se registró en 1970 en un niño del Congo. La Organización Mundial de la Salud en ese entonces pues ya estaba viendo la erradicación de la viruela humana y hacían visitas y identifican a este niño con un cuadro muy similar a la viruela, lo estudian y pues concluyen que era este virus de la viruela símica. La viruela humana se erradicó en 1980, la OMS declara erradicada del planeta gracias en gran medida a la vacunación. Sí, se hicieron grandes esfuerzos mundiales por vacunar a la población y estas vacunas se suspendieron, se dejaron de aplicar en 1978. Aquellas personas que recibieron esta vacuna pues tenían cierta protección contra la viruela símica. Y eso también pues permitió que los brotes de viruela símica endémicos en África pues no se extendieran de manera importante. Sin embargo, cuando revisamos ahora sí los expedientes, pues se ve que la viruela símica ha estado presente en pequeños brotes, casos aislados, sobre todo en estos países donde normalmente existe, ¿no? También podemos ver que en los últimos años hay una tendencia a que aparezcan más casos de esta enfermedad. Y entonces, como les comentaba, es una enfermedad zoonótica endémica, ¿verdad? Que se encuentra normalmente en estos países a nivel del Congo principalmente, que el clade 1 que mencionábamos y el clade 2 que se le conoce como la viruela símica, el virus occidental. Y dentro de los riesgos que se habían determinado para enfermar por este virus, pues era más frecuente en hombres, que tiene que ver también en gran medida por sus actividades de cacería, de destazar animales. Obviamente, pues el vivir en bosques, ¿no?, de estas regiones, manipular y destazar animales, cuidar enfermos. Hay ya bien casos reportados de contagio de personal de salud que cuida a estos enfermos y también pues el no estar vacunado contra la viruela. Y se han reportado múltiples brotes en varios países, como vamos a ver a lo largo de estas últimas décadas, con una tasa de ataque secundario del 9%, ¿no? O sea, realmente se piensa que es poco contagioso la enfermedad. Vamos a presentar algunos casos actuales. Y aquí vemos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes que en algunos pues se detectaba un caso, 2 casos, ¿no?, 6 casos. Y así venía hasta el 2003 que aparece un brote importante en los Estados Unidos, ya lo comentaron previamente, en el cual tomaron unas ratas, ¿verdad?, de África que exportaron para su venta, ¿verdad?, como mascotas a los Estados Unidos, que llevaban este virus y los juntaron con perritos de las praderas ahí en las veterinarias y se contagiaron
por el virus, luego vendieron los perritos de las praderas y estos infectaron a varios de sus dueños y se presentó este brote con 47 casos. Pero la tendencia, ¿verdad?, en los últimos años y en los últimos meses es que a que se presente un incremento. De hecho, antes de este brote fuera de África, la OMS había reportado 1.315 casos de diciembre del 21 a mayo del 22, que fue que se empezó a extender. Y aquí vemos, ¿verdad?, un mapa sobre los brotes anteriores. También hay brotes, hubo brotes en Israel, ¿verdad? Y en varios otros países del mundo. Vean aquí cómo el clade 1 pues predominaba en el África Central, como habíamos comentado, el clade 2 a nivel del occidental, y el brote actual pues se está relacionando a este clade 3, ¿verdad? Que es el que está afectando en la actualidad. Se piensa, como ya comentábamos, pues de manera inicial se aisló en simios, en primates, ¿verdad?, no humanos, pero se piensa que su principal reservorio son los roedores. Se ha identificado muy bien en ardillas y en estas ratas de Gambia. De hecho, estas ratas de Gambia fueron las que se comercializaron para su venta en Estados Unidos y que contagiaron a estos perritos de las praderas. Sin embargo, pues son virus que pueden infectar a otros mamíferos, como pues a los monos y entre ellos a nosotros, ¿no?, humanos. En cuanto a su mecanismo de transmisión, aún existen muchas dudas. Todavía no se logra saber bien cómo se transmite. Sí hay evidencia, desde luego, que se puede ser transmitida de animales a humanos al tocarlos, ¿verdad?, al manipularnos, a través de mordeduras, de rasguños y de gotas respiratorias de estos animalitos. Les voy a presentar unos casos reportados. Se piensa que ingresa a través de la piel o puede ingresar a través de la vía aérea o mucosas. Algo parecido a lo que vemos con COVID, ¿verdad?, a través de gotitas respiratorias, pero este tiene el plus que puede ingresar a través de la piel. Y de humano a humano también, vamos a ver ahorita el ciclo, cómo se da, cómo hay una replicación en las mucosas y uno podría también aventarlo por las gotas respiratorias, por contacto directo de piel a piel, que se piensa es el principal mecanismo, o también a través de fluidos corporales, ¿verdad?, secreciones vaginales, semen, se ha identificado el virus. Sin embargo, pues es difícil saber si este semen, por ejemplo, que contiene el virus, pues es infectante, ya que pues hay un contacto físico piel a piel para que esto se pueda dar esta exposición. Y también se puede contagiar a través de fomites y superficies. Recientemente fue publicado en JAMA este artículo sobre cómo pues fueron a investigar una pareja, ¿verdad?, de enfermos que estaban pues encerrados en su casa. Fueron los investigadores y tomaron muestras ambientales de superficies y de objetos, ¿verdad?, que tenían contacto con esta pareja que todavía estaba sintomática. Y de estas 30 muestras que tomaron, 70% de ellas tuvieron resultados positivos a PCR, detectaron material genético en superficies y objetos, ¿no?, en el tablero en el mouse, en la cafetera, también en muebles, ¿no?, en colchones, entonces el virus sí puede estar en estas superficies. Sin embargo, los cultivos, cuando cultivan estas muestras, no crece virus. No crece virus, entonces todavía hay dudas si la presencia del virus puede ser infectante. Y este artículo lo que recomienda es que si alguien vive o visita a un enfermo, se recomienda el uso de mascarilla, evitar en lo posible tocar objetos. Como personal de salud, pues es muy probable que tengamos contacto con enfermos, entonces debemos evitar tocar objetos, superficies, lavarnos las manos frecuentemente y evitar compartir objetos. También se ha demostrado la transmisión de humano a animales. Este es otro caso publicado en Lancet.
en el cual una pareja de hombres que tienen sexo con hombres tuvieron otros contactos sexuales y 6 días después empiezan con lesiones anales ulcerativas que se extendieron al cuerpo, ¿no? Aquí podemos ver algunas lesiones que se presentaron en ellos. Y pues al estar encerrados, descansando en aislamiento en sus casas, pues convivían con su perro que dormía con ellos. Y 12 días después su perro empieza con lesiones cutáneas en el abdomen, aquí nos muestran las fotografías, y a nivel anal, curiosamente. El resultado en el perro, o sea, estudiaron al perrito, le tomaron PCR y salió positivo y se identifica que es el mismo virus que afectaba al paciente que pusieron número 1. Entonces, bueno, pues esto también es importante ya que podemos transmitir esta infección a otros animales, ¿no? Se evitaría, igual que con COVID, por ejemplo, se recomienda tener contacto con mascotas. Esto también me parece que es muy interesante, importante. Hubo un brote de viruela símica asociado a un negocio, ¿verdad?, de piercings y tatuajes. Esto fue un brote reportado en España. Y vean pues aquí la importancia de los fomites. El dueño, ¿verdad?, que era el que hacía los procedimientos, dice que atiende a una persona con lesiones en la piel el 6 de julio. Aquí están las fechas. Lo atiende, el cliente dice que pues que él piensa que es una alergia a antibióticos que estuvo tomando. Y de ahí 54 personas se expusieron, después ahí empieza el brote y él atiende a 54 personas en todo este periodo de tiempo. 20 resultaron positivos, con una tasa de ataque del 37%. Los pacientes, los enfermos, detectan lesiones iniciales en los sitios de inoculación del piercing, donde les hacen el piercing o les hacen el tatuaje, ahí aparecen las primeras lesiones. Fueron a investigar, ¿verdad? La sanidad de aquí de Cádiz, en España, van a investigar y toman muestras ambientales de mesas y sillas y resultan positivas. 15 también de 16 instrumentos resultaron positivos, las pinzas, las tijeras que utilizaba el que hacía el trabajo. Y aquí algo interesante es que pues aquí se piensa que se contaminan los objetos y de los casos positivos son 20. Vean cómo empiezan con síntomas en un tiempo promedio de 6 a 7 días, ¿no? Que es lo que hasta está siendo reportado como periodo de incubación. Algo importante es que se va de vacaciones, cierra el negocio por ahí del 12 de julio, se va de vacaciones, no atiende y nuevamente reinicia labores el julio 18, o sea, del 12 se fue como 6, 7 días de vacaciones y nuevamente empieza a haber casos, otra vez a los 7 a 8 días de haberles trabajado. Entonces esto lo que nos dice es que el material contaminado, pues imagínense, era como vacunarse, ¿no? Le estaban, ahora sí que con el tatuaje y con el piercing, pues es como si estuviera vacunando con la vacuna para viruela. Y entonces, pues se enfermaron. Entonces aquí lo interesante es cómo hay persistencia del virus en los objetos por 15 días por lo menos, ¿no? Entonces eso pues es importante. Toda esta información pues se va a ir, pues haciendo más sólida conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el virus entonces podría entrar a través de la oroinasofaringe, a través de gotitas respiratorias del animal o del humano infectado, pero también podría ingresar a través de la piel. Lo que se ha visto es que el virus se multiplica en el sitio, como vemos en estos casos, ¿no? Donde les hacían el piercing, aparecían las primeras lesiones. Si yo me puse la vacuna de la viruela, pues las lesiones aparecen en el sitio de inoculación. De ahí va a migrar a los ganglios regionales,
Se dice que hay una viremia, ¿verdad? Se empieza a multiplicar el virus y entra a la sangre y se extiende a otros órganos. El periodo de incubación entonces es de 4 a 21 días, pero en promedio pues es de 7 días. Se está multiplicando el virus y hay una otra viremia secundaria que coincide con el inicio de los síntomas, la fase prodrómica, con fiebre y ganglios y adenopatías. Y las lesiones iniciales aparecen clásicamente en la orofaringe, en las mucosas, en la boca, en las mucosas genitales y después se afecta la piel. Sin embargo, con este brote actual, esta epidemia actual, pues se vio que esto ya no está siendo tan clásico como se había descrito. Ahora, pues las lesiones en la piel pueden aparecer antes que en las mucosas. Las lesiones en un principio empezaron a aparecer más en los genitales y no en la cara. Y entonces esto pues viene cambiando. Después, bueno, pues viene después del periodo de incubación, que ya dijimos en promedios de 7 días, viene la fase prodrómica, ¿verdad? Inespecífica de alguna manera, en la cual hay fiebre, puede haber escalofríos, cefalea, cansancio, dolores musculares y ganglios inflamados, adenopatías. Esto es algo que caracteriza la viruela símica, los ganglios. Esto no lo vemos generalmente en la viruela humana, que gracias a Dios está erradicada hasta el momento, y la varicela y otras enfermedades, no se presenta tanto la adenopatía, que es dolorosa. Aquí vemos brotes previos. Esto fue un brote en Nigeria en el 2019 con 122 casos y aquí nos ponen pues cuáles fueron los signos y síntomas más comunes. Las lesiones en la piel pues fue lo que predominó. No siempre va a ser así, como vamos a ver. La fiebre, también el dolor de cabeza, la cefalea, el prurito, la comezón, los ganglios en aproximadamente 67% de los casos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, úlceras en la boca, tos, conjuntivitis, fotofobia, vómito y náusea en un 25%. Después de esta fase prodrómica, que puede durar de 1 a 3 días, pero decíamos que pues, hay casos que se presentan ya con las lesiones en la piel sin esta fase prodrómica, aparece la fase de erupción cutánea o exantemática, ¿sí? Lo que habíamos comentado es que lo clásico es que apareciera primero en la cara, mucosas y luego la cara, y tenía una diseminación centrífuga, ¿no? Aquí vemos algunas fotos clínicas. Después de afectar la cara, mucosas, se extiende a tronco. Algo que caracteriza a la viruela símica es la afección de palmas de las manos y plantas de los pies. Esto, por ejemplo, en varicela, pues no suele presentarse. Sífilis sí afecta a palmas y plantas de los pies. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Y algo que se comenta también es que las lesiones que aparecen en alguna región, en algún área anatómica, tienen el mismo tiempo, la misma evolución clínica. Aparecen vesículas y todas van evolucionando de manera uniforme, a diferencia de lo que vemos en varicela. En varicela podemos ver lesiones en diferentes estadios de evolución de las lesiones, ¿no? Y eso nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Las lesiones van evolucionando, pueden evolucionar de máculas, que es una mancha, pápulas, son ronchitas, vesículas que tienen contenido líquido, vejiguitas, pústulas, ese contenido se torna turbio, purulento, y después se ulceran y forman costras, ¿no? Normalmente las lesiones siguen este curso. Aquí podemos ver algunas fotos clínicas, vean cómo hay muchas lesiones y podemos ver inclusive las adenopatías que caracterizan a esta enfermedad. La mortalidad descrita a lo largo de los reportes previos hablaba de una mortalidad menor para este clade occidental del 1% y el de África Central, pues el clade
el del África Central, tenía mayor mortalidad de un 10 hasta un 16%, y el occidental, pues el 2 y el 3, pues tienen menor mortalidad, ¿no? Y eso pues lo hemos estado viendo, a pesar del número de casos confirmados que hemos tenido, pues realmente tenemos pocas defunciones, de 2 a 4 defunciones reportadas. La enfermedad se puede complicar, igual que la varicela, que consideramos una enfermedad pues benigna. Gran parte de la población pues hemos padecido de la varicela. Sin embargo, pues puede complicarse, sobre todo en algunas poblaciones, como la mujer embarazada o pacientes con inmunocompromiso o niños pequeños menores de 5 años, ¿no? Entonces, aquí dentro de las complicaciones más frecuentes de la viruela símica es la sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Como hay lesiones en la piel, las bacterias que normalmente habitan estas superficies pueden invadir y causar infecciones. También puede complicarse con neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, puede afectar el cerebro y causar encefalitis. También puede afectar la córnea y causar ceguera, vómito, diarrea y deshidratación como complicaciones más frecuentes. Puede también inflamar el corazón, puede causar miocarditis. Y aquí vemos la evolución clínica de las lesiones a lo largo del tiempo. Suele aparecer entonces como una vesícula, ¿verdad? Con contenido líquido. Después se torna de aspecto a pus, purulento. Algo que caracteriza la viruela símica son las lesiones umbilicadas, ¿verdad? Que tienen un punto en el centro. Esto también lo vemos con otros primos, como el molusco contagioso, también da lesiones así de este tipo, umbilicadas. Después estas lesiones, estas pústulas, se ulceran, ¿verdad? Se ulceran y se torna en costra, y después la costra se cae y puede quedar la cicatriz. Generalmente este proceso lleva de 2 a 3 semanas en evolucionar la lesión. Aquí vemos otras lesiones, ¿verdad? Son pústulas, también pues afección principalmente de cara, de manos. Ya dijimos, suele afectar las palmas, las plantas de los pies, al resolverse. Pero este brote tiene características particulares, no se ha comportado como los reportes anteriores, y así se mostró con este reporte de caso publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual un hombre que tenía sexo con otros hombres se presenta a una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Gran parte de los casos que se han presentado pues han sido en esta población. Un porcentaje relativamente alto del 40% han tenido VIH también y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esta persona se presenta a consulta y lo revisan y pues sí tiene lesiones ahí perianales y luego tiene lesiones en el pene, y ahí lo están viendo en la consulta externa, ¿verdad? Pues no saben, le buscan sífilis, le buscan herpes, le buscan otras enfermedades de transmisión sexual, hasta que le empiezan a aparecer otras lesiones en otras partes del cuerpo. Vean esta vesícula umbilicada, son muy características. Gonorrea también puede dar lesiones similares. Es una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Empezaron a pensar en otras cosas, pero ya que empiezan a aparecer en otras partes, pues ya dicen, no, pues sí, puede ser viruela símica. Le piden prueba, tiene ganglios también, y cuando investigan un poco en sus antecedentes, había viajado a Canadá, donde tuvo 6 parejas sexuales sin protección, y pues ya era un antecedente importante para este diagnóstico, ¿no? Entonces, como la enfermedad pues tiene una presentación diferente, con afección pélvica, y pueden ser pocas lesiones también, como vamos a ver. Más tarde apareció esta publicación de este otro artículo, ya con una serie de casos
16 países participaron con 528 casos de viruela símica. El 98% de los enfermos eran hombres que tenían sexo con hombres o bisexuales. El 40% tenía VIH. Y se piensa que el 95% de estas infecciones fueron a través de vía sexual. El 95% tuvo lesiones en la piel, pero vean aquí, más de la mitad tuvieron menos de 10 lesiones. O sea, no vamos a ver estos cuadros como los que les mostraba las fotos, ¿no? Con una gran cantidad de lesiones, más de 100 lesiones, sino que la mayoría de estos pacientes tenían menos de 10 lesiones. Tenían ganglios, el 56%. El periodo de incubación en este grupo fue de 7 días, algo también más o menos coincide con lo reportado en este brote de los piercings. Detectaron en 32 muestras, 29 salieron positivas al virus, detectaron con PCR virus en el semen, ¿no? Hay controversia, ya después aparecieron otros artículos que dicen que el que haya presencia de material genético en el semen no necesariamente nos dice que es un medio de contagio. Vean, en este caso el 13% requirieron hospitalización. En general la enfermedad tiene curso benigno, pero pues en este caso el 13% requirieron hospitalización principalmente por enfermedades infecciosas secundarias, bacterianas, o por dolor. Algo que ha también caracterizado a esto es el gran dolor que provocan los ganglios por la vía de contagio, la proctitis, ¿verdad? El dolor pélvico, el edema de los genitales, del escroto, del pene, ha sido el motivo de internamiento. Y en esta serie, pues no se reportaron muertes. Aquí vemos, si ustedes son de acceso gratuito, estos artículos muestran fotos clínicas, ¿verdad? Cómo pueden aparecer lesiones en mucosas, úlceras y las lesiones características. Hay varias fotos ahí. En el 2007 salió publicado este artículo también en el New England, ¿verdad? En este caso era una pareja heterosexual, no tenían vacunación previa y él refiere que tiene una mordedura por un perrito de las praderas en la muñeca. Pero vean aquí, nos muestra cuál fue la evolución, ¿verdad? Aquí dice cuándo se pudo haber expuesto. Ellos consideran que la mordedura fue la que le contagia. Sin embargo, la mujer, aquí empiezan los síntomas el 23, él fue mordido el 18, y la mujer el día 25, 2 días después, empieza con lesiones, con síntomas en este caso. Y aquí nos ponen pues los síntomas que tuvieron: fiebre, cefalea, dolor lumbar, adenopatías, ¿no? Crecimientos ganglionares. Vean cómo ella está más sintomática que él, ¿no? Cuando comparamos, la mujer pues tiene más síntomas y de mayor duración, le da tos, y luego, bueno, pues aparecen lesiones de viruela símica a él, más de 100, pero vean, ella no desarrolla lesiones, máculas, vesículas, pústulas, úlceras, costras, nada. Y pues entonces habría la duda, ¿no? Pues a lo mejor le dio otra cosa y no fue viruela símica, pero entonces les miden anticuerpos, ellos no estaban vacunados y ellos observan que, pues sí, que ella también seroconvierte, desarrolla anticuerpos para viruela símica y, y ven una mejor respuesta del linfocito CD8 en ella, ¿no? Entonces, ellos, este artículo en 2007, pues supone que la intensa respuesta del linfocito CD8 en ella fue la que hizo que no desarrollara lesiones en la piel. Y todavía pues hay dudas, ¿no? Sobre por qué haya casos reportados de viruela símica asintomática, ¿no? Hay publicaciones en llamas recientes de personas que resultan positivos, se detecta virus o PCR positiva
pero sin ningún síntoma y todavía no se sabe si estas personas son contagiantes o no. En el embarazo, pues existe poca información, hay pocos casos reportados en la literatura. Hay un brote, ¿verdad?, en el Congo reportado, en el cual 4 mujeres tenían embarazo, 3 perdieron a los productos del embarazo y una tuvo un niño sano. Se presentaron 2 abortos en el primer trimestre y el otro a las 18 semanas tenían lesiones cutáneas y hepatomegalia, ¿no? Y entonces se vio que sí había una transmisión vertical de la viruela símica. Ya en la actualidad, pues hay otros casos reportados que la gran mayoría han tenido niños sanos. Otro reporte, ¿verdad? Por ahí, aquí están las citas bibliográficas, tuvo un parto, la mujer se embaraza, se enferma a las 24 semanas de embarazo, tiene un parto prematuro 6 semanas después, el niño tenía lesiones cutáneas, ¿verdad? Y pues nace enfermo el niño, se desnutre y muere a las pocas semanas después. Entonces, bueno, pues la epidemia, como ya hemos comentado, se está extendiendo. Es muy probable que pues siga este curso todavía. Yo pienso que se va a controlar en algún momento, se van a estabilizar los números de casos, es muy probable que empiecen a disminuir con el tiempo. Hay vacuna efectiva, que pues con el tiempo seguramente estará disponible. Pero entonces es muy importante, también ya hemos empezado a ver que existe una fobia contra esta enfermedad, casos que son referidos, por ejemplo, de los hospitales del interior del estado como viruelas símicas, que simplemente no quisieron revisarlos en el lugar del envío. Y entonces empiezan ya a rechazar estos pacientes también, algo que vimos también con COVID, como los pacientes pues eran rechazados, no recibían atención. Y vemos también cómo hubo un incremento en la mortalidad asociado a otras enfermedades, no solamente al COVID, sino que pues se dejaron de atender pues cosas tan sencillas como apendicitis agudas, patologías cotidianas, se dejaron de ver debido al COVID. Y entonces también es muy probable, ya se está presentando, que esto va a suceder con la viruela símica. Entonces, de ahí la importancia también de que conozcamos esta patología y entendamos bien cómo se transmite y cómo podemos protegerlos. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar? ¿Verdad? Las definiciones operacionales son importantes. Toda persona, esto puede ir cambiando también con el tiempo. Nuestra primera definición operacional decía que eran lesiones en la cara, pero ya conforme se fue conociendo más sobre este brote, pues fue cambiando, ¿no?, la definición operacional. Entonces, toda persona de cualquier edad que tenga erupción cutánea o de mucosas y uno o más de los siguientes síntomas, como son pues la fase prodrómica que habíamos dicho, cefalea, fiebre, ganglios, mialgias, lumbalgia y astenia, y que no cuente con un diagnóstico clínico que explique el cuadro. El caso confirmado pues es una prueba de PCR positiva realizada por el INDRE, ¿no? Y un contacto es una persona con una o más de las siguientes exposiciones a un caso confirmado en los últimos 21 días, que haya tenido contacto físico de piel a piel, que haya estado cerca, que haya podido inhalar gotas respiratorias o que haya tenido contacto con fomites o materiales contaminados como ropa, utensilios, sin el uso de un equipo de protección personal. Recalcar esto, ¿verdad? Sin el uso de un equipo de protección personal. Como personal de salud, pues podemos hacer uso de este equipo y el contagio disminuye, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues seguramente nos van a hablar de esto más adelante. En general se analizan las lesiones, se ha detectado el virus aún en las costras, ¿verdad? También se pueden hacer cultivos, ¿verdad? En centros especializados se puede cultivar el virus
O el estándar de oro que tenemos, pues es la PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa que hace el INDRE, y ese es nuestro estudio estándar de oro. Y también puede haber cambios histopatológicos a través de una biopsia, se pudiera identificar. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues esto también cobra importancia. En general, la Organización Panamericana de la Salud nos hace hincapié en el herpes simple, ¿verdad? Pues el herpes simple es muy característico. La sífilis, tanto la primaria como la secundaria, la varicela, el impétigo, que es su infección bacteriana superficial, y infecciones virales por virus Coxsackie, la enfermedad mano-boca-pie, ¿no? Que también da lesiones similares. Tienen algunas características clínicas que permiten su diferenciación. Y también tenemos otras enfermedades como la escabiasis, otras enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, linfogranuloma venéreo, algunas vasculitis, eczemas, otros exantemas virales, el molusco contagioso, picaduras de insecto y reacciones a medicamentos. Yo pienso que pues el cuadro florido pues no es difícil de son muy características, pues los antivirales que se usan para la viruela eh, se reservarían para pacientes con mayor riesgo de complicaciones como inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, infección por VIH con conteo linfocitario bajo, niños menores de 8 años. Y se dice que estos medicamentos pues son de uso compasivo. Realmente no tenemos estudios grandes, clínicos controlados, ¿verdad? Que demuestren fehacientemente que son terapias útiles, pero la experiencia, la poca experiencia que existe, pues sí hacen pensar que el tecovirimat es un medicamento efectivo, es un medicamento que se usaba para la viruela humana y que se está utilizando para tratar la viruela símica. Es un medicamento seguro, lo que se ha visto, y resuelve las lesiones en un menor tiempo. También se ha usado la inmunoglobulina intravenosa contra el virus vaccinia, ¿verdad? Personas que recibieron la vacuna con el virus vaccinia donan sus plasma, ¿verdad? Se extraen sus anticuerpos y esos anticuerpos se han utilizado de manera terapéutica o también profiláctica. Y otros antivirales de los cuales hay menos información, pues sería el cidofovir y el brincidofovir, podrían ser alternativos. No contamos aún con estos medicamentos. Y la otra forma de prevenir la enfermedad es la vacunación. En la actualidad existen dos vacunas aprobadas por el FDA, ¿verdad? En Estados Unidos, que se elaboran con virus vaccinia, que pues se usaron sobre todo el ACAM 2000 para prevenir la viruela humana. Hay esta vacuna Gineos que le llaman, que contiene el virus vaccinia, que no se replica, son virus vivos atenuados, no replicantes, por lo tanto no causan la enfermedad ni lesiones relacionadas. El esquema consiste en dos aplicaciones subcutáneas, ¿verdad? Con un mes de diferencia, 28 días de diferencia, y la inmunidad se adquiere 15 total, digamos, se adquiere o completa, se adquiere 2 semanas después de recibir la vacuna, en la segunda dosis. Sin embargo, pues ante este brote se está aplicando en algunas regiones una sola dosis. También se ha visto que las personas expuestas, si yo tuve un contacto, ¿verdad?, con una persona enferma, si yo me vacuno en los primeros 4 días de ese contacto, puede inclusive evitar que se presente la enfermedad. Y entre los 4 y 14 días puede hacer que ésta se manifieste más levemente.
Y entonces también, como no hay mucha vacuna y hay mucha demanda, pues se están aplicando de manera percutánea, como se aplica la otra, la CAM 2000, y parece que la respuesta inmune es más efectiva. La otra vacuna es la CAM 2000, ¿verdad? Esta es con virus vivos de vaccinia atenuados, ¿verdad? También. Y el detalle es que esta sí se replica, sí se multiplica el virus. Esta es la vacuna que se usaba antes, que muchos de los adultos pues mayores en la actualidad recibieron, ¿no? Que deja cicatriz en el brazo. Esta es de aplicación percutánea, ¿verdad? Con una aguja bilobulada, se hacen como toques, ¿verdad? De manera intradérmica y bueno, pues esto así genera la inmunidad, ¿no? Entonces, al ser virus replicantes, pues sí generan una lesión de vaccinia en el sitio de aplicación. Al ser virus vivos replicantes, pues también pueden complicarse, ¿verdad? Y enfermar a quien la recibe. Entonces está contraindicada pues en mujeres embarazadas, en personas inmunodeprimidos y también se ha asociado a inflamación pericardia del corazón, miocárdica. Se estima que se presenta esta complicación en 6 casos por 1000 aplicaciones. También se ha asociado a encefalitis. Entonces tiene algunos efectos adversos mayores. Y bueno, pues aquí se trata de la viruela humana, ¿verdad? Es uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad, la erradicación de la viruela. Y aquí podemos ver la gran diferencia que existe entre estar vacunado y no haber recibido la vacuna. Son unos gemelitos, uno se vacunó, el otro no se vacunó. Y entonces, bueno, pues es probable que la enfermedad siga extendiéndose, que podamos tener contacto en algún momento con un enfermo de viruela símica. Y entonces, pues tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? Realmente no mata la viruela símica. Se ha estigmatizado, se empieza a estigmatizar, cosa que no debe de ser. Y bueno, pues hay recomendaciones para el personal de salud, ¿verdad? Que ahora tenemos que retomar, bueno, pues ya lo venimos haciendo con el COVID. Y pues es lavarse las manos con agua y jabón, siempre, ¿verdad? Los 5 momentos de lavar. Reforzar el apego a las precauciones estándar, ¿verdad? De contacto y gotas en la atención ambulatoria de casos sospechosos. Es muy frecuente, cometemos el error ya cuando nos damos cuenta, estamos tocando la piel, estamos tocando las lesiones. Entonces, bueno, pues sí se requieren precauciones estándar y de contacto y de gotas. Por el COVID, pues seguimos utilizando los cubrebocas y eso pues nos ayuda, ¿no? El personal de salud que haya atendido un caso confirmado debe permanecer atento sobre la aparición de síntomas sugerentes de viruela símica. No es necesario el aislamiento, uno puede seguir trabajando. Ya sabemos que el periodo de incubación puede ser hasta de 21 días y entonces hay que estar atentos. En caso de empezar con síntomas, pues sí, en ese momento tomar las precauciones de aislamiento y buscar las pruebas, ¿no? Lo que decíamos, no es necesario que el personal médico sea sometido a una cuarentena y se recomienda el aislamiento rápido de un caso probable o confirmado en una habitación individual con ventilación adecuada. Lo ideal es que tengamos habitaciones, cuartos de aislamiento para los enfermos que tengan alta sospecha o confirmados por viruela símica. Pues esto es un problema mundial, el hacinamiento en los hospitales. Y bueno, pues lo que se recomendaría es mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre pacientes. Es muy importante cubrir las lesiones. Ya vimos que estas vesículas, estas pústulas tienen el virus, está a flor de piel. Entonces es importante cubrirlas con vendajes, con sábanas, para minimizar el contacto y teniendo también especial atención a cómo se va a manejar esa ropa, ¿verdad?
El equipo de protección personal incluye guantes, todo lo que es la protección de contacto, guantes, bata, N95, ¿verdad? El uso de una N95. Yo en lo particular, siempre que veo pacientes, pues se usa una N95 y protección ocular, ¿no? En caso de procedimientos, esta es nuestra guía y ellos, bueno, pues dicen que un tricapa pudiera ser suficiente. Y en casos de procedimientos generadores de aerosoles, se requiere el N95. El aislamiento de los casos debe continuar hasta que se resuelvan los síntomas. Se dice que hasta que se caen las costras, el paciente puede, pues ya se considera no contagioso. Esto generalmente ocurre a las 27 días, un mes. Y se deben de limpiar y desinfectar los lugares y las instalaciones. En las unidades hospitalarias, pues lo ideal es mantener los flujos de atención, algo parecido a lo que se hizo con COVID. Si llega un paciente con COVID, por dónde va a pasarse, qué precauciones se deben tomar. Lo mismo se recomienda para viruela símica. Se le debe poner un cubrebocas al paciente y cubrirle las lesiones. Se debe evitar sacudir sábanas o el uso de ventiladores. Eso puede hacer que el virus viaje, ¿no? Para el caso de enfermería, las sábanas deben ser enrolladas cuidadosamente y trasladarse en bolsas cerradas. Y se recomienda que se laven con agua caliente a más de 60 grados centígrados con detergente. Las superficies pueden limpiarse con cloro o también el alcohol es efectivo para destruir a este virus. Para la población, pues es lo mismo, lavarse las manos frecuentemente, etiqueta respiratoria, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos sobre casos, ¿verdad?, sospechosos. Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar tricapa, especialmente si está tosiendo, tienes lesiones en la boca, que use su cubrebocas. Lavar la ropa, las sábanas que hayan estado en contacto con la persona enferma, con detergente, ¿verdad? No es necesario hervirlo. Limpiar y desinfectar los espacios en los que haya estado la persona enferma. Ya les platiqué de este aislamiento de PCR, de los piercings, ¿no? Cómo sí puede mantenerse en el ambiente durante varios días. Todavía se desconoce qué tiempo, pero por lo menos 15 días sí permanece. Evitar el contacto con las lesiones, utilizar guantes y desecharlos de manera correcta. En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas. Pues con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta, comentarios, experiencias que quieran compartir. Gracias, doctor Yuri. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Yuri Roldán? Le agradecen su ponencia, doctor. Excelente ponencia, gracias. Nos pregunta Carlos Ponce que hasta cuántos días puede estar el virus en fomites. No se sabe, todavía no se ha determinado y aún cuando esté presente en ese brote, bueno, y en la toma de muestras ambientales, se detectó, ¿verdad? Por lo menos 2 semanas después, pero los cultivos fueron negativos. En el caso de este piercing, ¿verdad? De este negocio de piercing y tatuajes, pues ahí sí prácticamente estaban inoculando cada vez que hacían el tatuaje o perforaban la piel, pues inoculaban el virus y ahí sí hubo este brote de 20 casos. Entonces todavía no se sabe qué tiempo, pero de que sí persiste, persiste, por lo menos 2 semanas. Nos preguntan si hay alguna bibliografía para el personal que nos pueda recomendar. Sí, doctora, no sé si usted tenga más fresco esto. Hay un manual, ¿no? Hay un manual, una guía nacional de viruela símica. No sé si usted
tenga más información acerca de estos documentos. Sí, yo ahorita los comparto en el chat. Si me dan unos minutos, ya los estaré compartiendo. Nos preguntan si existe la vacuna en México y si es muy necesaria para el personal de salud. Pues no, todavía no se cuenta con vacunas. Es muy probable, ya pues se han hecho notificaciones, se ha comunicado que se está en vistas a conseguir las vacunas. Es muy probable que se van a contar con ellas en un futuro cercano. La Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer una vacunación masiva por el momento, y en Estados Unidos pues están vacunando sobre todo a las personas que tienen mayor riesgo de contraer, ¿no? Sobre todo poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, pues sí se está aplicando. Personal de salud también sería prioritario, pero por el momento no tenemos aún vacunas disponibles. Continúan las felicitaciones por su excelente ponencia y pregunta si se han reportado casos de encefalopatía o impetigización con varicela, como en varicela. Sí, claro, sí, de las complicaciones, pues es la impetiginización, puede presentarse infecciones graves, celulitis, fascitis. Sí, ese es uno de los motivos por los cuales los pacientes han requerido hospitalización en las series de casos. Otra indicación de hospitalización, pues es el dolor. El dolor es una urgencia que debe tratarse, y esas son las principales causas en estas series de casos reportados. Sin embargo, pues también una miocarditis o una encefalitis, una neumonía, pues podría ser una indicación de hospitalización, ¿no? También nos preguntan del Hospital de Nejapa de Madero, ¿cuál es la forma? Nos preguntan cuál es la forma más frecuente de contagio. La forma más frecuente es piel a piel, ¿no? Eso es lo que no queda ninguna duda, piel a piel. Y bueno, pues también a través de gotas respiratorias se puede dar el contagio principal, y todavía queda por aclararse bien si se puede transmitir por vía sexual a través del semen, de las secreciones vaginales. Nos preguntan si la distribución cefalocaudal, ¿de qué enfermedades son? La distribución cefalocaudal de exantemas, ¿de qué otras enfermedades son exclusivas ese tipo de distribución? Cefalocaudal, no lo tengo muy fresco. No sé, doctora, si usted nos puede apoyar ahorita, porque vi que hay una lista grande, ¿no? Hablaban de adenovirus y... Sarampión es una, rubiola, que también tiene ese cefalocaudal, de las que yo recuerde, doctor. Sin embargo, no podemos confiarnos a esto, ¿verdad? Como hemos comentado a lo largo de toda la plática, esta enfermedad pues está siguiendo otro comportamiento, y ahora pues las lesiones aparecieron en área perianal, en genitales. Yo creo que ya no se apega tanto a estas disposiciones, y no deben de regir nuestras decisiones clínicas. Dice, en el momento en que se realiza se cubren las lesiones, ¿también se les puede aplicar alguna pomada? Nos preguntan. En el caso de sospecha de viruela No, símica. yo pienso que no pienso que no es necesario evitar tocarlas, ¿no? En lo posible, cubrirlas. No encontré nada acerca de algún medicamento tópico. Sí puede dar prurito, ¿no? Pero no encontré nada de algo que beneficie de manera tópica. Evitar tocar las lesiones. También nos preguntan si hay algún beneficio de la vacuna para varicela para prevenir viruela símica. Ninguno, ¿verdad? El virus de la varicela zoster pertenece a otra familia de los herpes virus, y la vacuna de la varicela no confiere ninguna protección contra este otro grupo de los poxvirus. Nos preguntan si la población que recibió en los años 70 la vacuna para varicela, si genera Viruela. inmunidad, perdón, para viruela, si da inmunidad para este virus. Sí, sí da inmunidad, ya lo habíamos comentado. Hay
inmunidad cruzada, ¿verdad? Si alguien recibió la vacuna de la viruela, pudiera tener cierta protección. Sin embargo, lo que se ha visto también es que aun cuando uno esté vacunado, puede enfermarse de esto. De hecho, ya se están manejando boosters, ¿verdad? Ahora de estas vacunas Jynneos y ACAM 2000. Cada 2 a 3 años se está recomendando aplicarse refuerzos. Entonces, y también, inclusive hay una serie de casos también reportadas recientemente en Llama, en la cual personas que se vacunaron y que ya tenían un esquema completo, ya habían pasado más de 15 días de haber recibido la segunda dosis, pueden desarrollar la enfermedad. En general, más leve, pero sí se presentan manifestaciones clínicas. Nos preguntan si es útil el uso de pranosine. Creo que es ribavirina, ¿no? No, ninguna utilidad. También nos preguntan sobre el manejo del dolor, si es conveniente utilizar AINES. Sí, pudieran usarse AINES o inclusive opiáceos, ¿verdad? Pudiera ser una indicación si el dolor es muy intenso, pudiera usarse opiáceos. Nalbufina o este grupo de medicamentos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Podemos encontrar la ponencia en Ciensavi. Sí, se van a grabar en la plataforma de Ciensavi y ya podrán acceder nuevamente a las presentaciones y a tomar el curso nuevamente. Hay varias felicitaciones por su excelente ponencia. Preguntan cuáles serían los signos de alarma para referencia al segundo nivel de atención en los casos de viruela símica. No sé si usted va a hablar un poco acerca de la disposición de los pacientes, ¿no? En general, pues se recomienda que permanezcan en sus domicilios, que se aíslen en sus domicilios, y pues sería como todo, si el paciente requiere de una atención hospitalaria, tiene mucho dolor o ya se infectó o tiene alguna complicación que requiera hospitalización, pues debe ser trasladado a hospitales de mayor nivel, ¿no? De atención. Sí, de acuerdo al manual, pues el manejo ideal es el manejo ambulatorio y con aislamiento en domicilio. Ya en caso de infecciones asociadas, sí sería el segundo nivel de atención. Me preguntan si la presencia de prurito es uno de los signos más frecuentes en el caso de viruela símica. Sí, sí puede haber prurito, se pudieran manejar antihistamínicos, ¿no? Tratar de calmar este malestar. En pacientes con VIH, si hay alguna manifestación cutánea de importancia. No, en general, pues se dice que es una población de riesgo, el paciente con VIH, sobre todo si está con linfocitos CD4 bajos, ¿no? Con enfermedad avanzada. Como vieron, pues las series, pues un porcentaje alto de los pacientes han sido también, tienen coinfección con VIH y en general pues no se están complicando. Eso también por ahí hay información al respecto que aquel que tenga viruela símica, pues hay que pensar en otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Se deben buscar un porcentaje muy alto de los pacientes que tienen viruela símica, se les ha detectado otra enfermedad venérea. Nos preguntan si el virus se puede transmitir a través de la leche materna. Sí, ya hay guías también sobre esto al respecto. Está contraindicada, o sea, si la madre tiene viruela símica y el niño no tiene evidencia de contagio, pues se debe de evitar la lactancia, ¿no? Que existe el riesgo de Si contagio. le puede Va a marcar. haber, va a haber contacto piel a piel, ¿no? De alguna manera.
¿Alguna otra pregunta o duda que tengan al respecto? La población más afectada, nos preguntan cuál es. Pues se ha presentado más en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Hasta el momento. Eh, pues sí, pero no necesariamente pues es así, ¿no? También tenemos casos en niños y casos en mujeres, pero ahorita estos primeros brotes de transmisión pues han tenido una mayor relación con esta población. Comentábamos que fue algo muy similar a lo que vimos con VIH en un principio y bueno, hasta la fecha sigue siendo una población más afectada, ¿no? Pero puede afectar a cualquiera. Entonces no debemos estigmatizar tampoco esta enfermedad. Nos preguntan sobre la notificación. Sí, la notificación se tiene que hacer a través del estudio epidemiológico a la jurisdicción sanitaria correspondiente para su registro en las plataformas del SINAVE. Nos preguntan sobre el tiempo de inmunidad en pacientes que cursaron con viruela símica, si genera inmunidad el padecimiento. Sí, genera inmunidad permanente. Y nos pregunta si se tendrá que separar el bebé de la madre con una madre infectada con la viruela símica. Sí, sí se debe separar. Existe riesgo de transmisión. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el doctor Yuri? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Otra vez, lo felicitan por su excelente ponencia. Muchas gracias. Nos preguntan si se puede recetar antibiótico profiláctico en los pacientes con No, no es viruela. necesario, ¿verdad? Igual que en varicela, no es necesario dar antibióticos profilácticos, pues hay que estar atentos a cambios que sugieran infección, sobreinfección bacteriana, pero de entrada no se dan antibióticos. No hay alimentos contraindicados tampoco. Sí. Felicidades, doctor Yuri de San Pedro Guamilula. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el doctor Yuri? Nos preguntan si en la mujer embarazada puede causarle afectaciones al producto. Sí, comentamos que sí, que puede haber infección vertical. Hablábamos de una serie de casos, ¿no? De 3 casos, de 4 embarazos reportados en alguna serie, de los cuales 3 perdieron a su producto y otra tuvo un niño sano. También ya hay información, de hecho me parece que en Lancet, sobre los embarazos que se han estado reportando y en general han tenido niños sanos. Todavía falta tener mayor información, pero de que puede haber transmisión vertical, sí, sí la puedes haber y puede matar al producto o afectarlo, ¿no? En su condición. Le mandan saludos del Hospital Regional Dr. Pedro Espinosa Rueda, de Pinotepa Nacional. Lo felicitan otra vez por su ponencia. Gracias. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Pues le agradecemos su participación, doctor Yuri. No sé si tenga algún otro comentario que agregar, alguna recomendación para los médicos del primer nivel de atención.
Pues sí, pues nuevamente insistir en lo que ya hemos comentado, no rechazar a los pacientes, ¿verdad? Ya sabemos cómo se transmite, hay que evaluarlos. A veces ya hemos tenido situaciones en las que ni siquiera revisan al paciente y pues es importante eso, ¿no? Ya hemos cometido muchos errores también con COVID y creo que eso no debe de afectar la atención que brindemos a nuestros pacientes. Si nos protegemos y usamos el equipo de protección indicado, guantes, bata, idealmente un N90, que el paciente tenga su cubrebocas, pues podemos revisarlos con seguridad y tranquilidad y bueno, pues si hay alta sospecha del padecimiento, pues desinfectar superficies, ¿no? Donde haya estado el paciente en contacto y sin miedo, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si en caso de un embarazo en donde la madre desarrolla la enfermedad, ¿el producto nace con inmunidad para viruela símica? Sí, seguramente va a haber transferencia de anticuerpos dependiendo del momento, ¿verdad? De la infección, pero sí, si el niño naciera intacto, sí debe de haber transferencia de anticuerpos IgG. Le mandan saludos de la jurisdicción número 7 de Acapulco, de Tapanatepec. También le agradecen su ponencia. De Yautepec también. Bien, pues si no hay más preguntas, comentarios. Muchas gracias por todas sus felicitaciones y saludos. Reciban un abrazo. Muchas gracias por todo.